Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habla al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Y revivirá su corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por Él fue creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, oh Señor, que los pueblos te celebren. Todos juntos, aleluya, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo
como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio vivo. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Reverendísimo Padre, estos jóvenes fueron bautizados un día con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de manifestar ante la comunidad reunida que han recibido la catequesis adecuada a su edad. En el nombre del Señor y por designación del Arzobispo de Medellín, los aceptamos para recibir este sacramento admirable con el que se completa la gracia del bautismo. Vamos a decir todos: damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Pueden sentarse, por favor. La palabra de Dios que acabamos de escuchar tiene como propósito el iluminar nuestra vida frente a lo que Dios nos pide y frente a lo que en el momento actual estamos llamados a realizar. Y hay un elemento clave en la vida cristiana y es el ejercicio de la caridad. Tarea de todos los bautizados, pero especialmente hoy de quienes van a recibir el sacramento del bautismo, se convierte en una tarea o en un buen propósito para asumir este sacramento y comprometerse con el resto de la vida, asumir esta tarea del ejercicio de la misericordia. Y
podríamos iluminar esto a partir de 3 palabras que salen del texto que acabamos de escuchar. Primera palabra, compasión. Segunda palabra, acción. Tercera palabra, proyección. En lo primero, estamos llamados a sentir compasión, a compadecernos de los otros. Es decir, desde lo profundo del corazón, a amar al otro, a quien necesita de nosotros, a quien le podemos ayudar. En el Evangelio que acabamos de escuchar, en la parábola que el Señor nos propone, aparece un malherido que no tiene ni nombre ni nacionalidad. Eso no interesa. Para el Señor interesa que es una persona que está mal herida, la trataron mal, la cogieron a palos, lo dejaron casi muerto. Pero aparecen 3 personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano. Los 3 personajes hacen lo mismo, ven el malherido y le dan una vuelta. Como quien dice, el Señor quiere dejar claro que no fue que no lo vieron, que iban caminando y se escondió el malherido entre el bosque. No, dio la vuelta, se percataron de lo que estaba pasando ahí. Pero ni el sacerdote ni el levita sintieron lo que sintió el samaritano, porque el texto dice, el samaritano sintió compasión del malherido. Es decir, le dolió desde el fondo del corazón. Encontró un ser humano que estaba caído y que necesitaba de nuestra ayuda. Miren ustedes que una de las grandes tragedias que estamos viviendo en el momento actual es la indiferencia. ¿Qué importa lo que le pase al otro? Me tiene sin cuidado lo que el otro sufra. Mientras no se metan conmigo, pues yo no me meto con nadie. Y entonces llega un momento en que no hay dolor por el otro. Por el contrario, una de las tareas que el Señor nos mostró es que es nuestro hermano y que nuestro hermano nos tiene que doler. Y por eso estamos llamados a vivir la compasión. Si no hay compasión, no hay ejercicio de la caridad. Lo primero es compadecernos, amar desde adentro al otro, a nuestro hermano que lo necesita. Pero viene la segunda palabra que podemos encontrar en este texto, y es la palabra acción. El samaritano, una vez que se acerca donde el malherido, si ustedes se dan cuenta, tuvo una serie de acciones. Le vendó las heridas, primero se las limpió con vinagre y aceite, luego se las vendó, luego lo montó en su cabalgadura, luego lo llevó a la posada, luego cuidó de él. Fíjense que todos son verbos que implican movimiento, acciones concretas. Nosotros no estamos llamados a amar de modo irreal o amar de modo platónico o idílico. Estamos llamados a tener acciones concretas en la vida, porque también con el fenómeno del que sufre somos muy buenos para dedicarnos a estudiar problemas. Estudiamos cuánta pobreza hay, estudiamos cuánta hambre hay, estudiamos cuánto analfabetismo hay, estudiamos cuánta gente maltratan, a cuánta gente aporrean, a cuánta gente le pegan. ¿Y qué? ¿Y cuáles son las acciones concretas? ¿Qué es lo que usted y yo estamos llamados a realizar? Ahí tenemos que actuar. ¿Desde dónde? Desde nuestra propia capacidad, porque Dios no nos pide cosas imposibles. Y ahí viene lo tercero. Y lo tercero es la proyección. ¿Qué es lo que yo reflejo? ¿Qué hace un proyector? Un proyector proyecta. El proyector no tiene vida en sí mismo. Si usted al proyector no le conecta nada, ¿qué hay? Una luz azul o blanca, no hay más. El proyector proyecta lo que el computador le pasa. Pues aquí, ¿qué es lo que el cristiano proyecta? A Cristo. Acabamos de escuchar en la segunda lectura, es que Cristo es imagen del Padre y la iglesia es imagen de Cristo. ¿Qué estamos llamados a proyectar? Estamos llamados a proyectar a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Ahora la tarea, mis queridos amigos, es ¿cómo proyectamos a Cristo? ¿Cómo proyectamos a Cristo en la caridad? Desde el dolor que sentimos y desde las acciones concretas que realizamos. Y ahí viene la ayuda del Espíritu Santo. Y para ustedes, de modo especial, los que van a confirmarse hoy, sí que tienen que caer en cuenta de esta realidad.
Porque es que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos auxilia con su fortaleza. Y estoy seguro que a lo largo de la catequesis les hablaron de tantas bondades que da el Espíritu Santo. Piense, por ejemplo, nos da los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son regalos. De ahí viene la palabra donación, donativo. Fíjese, a la raíz tiene don. El don es un regalo que el Espíritu les da. Y estoy seguro que en la catequesis les enseñaron don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad, don de santo temor. Regalos que el Espíritu Santo les da para que podamos proyectar a Cristo. Pero además de los dones, el Espíritu nos da las virtudes. Y las virtudes, dice el catecismo, son las que nos ayudan a elegir el bien y a evitar el mal. Y estoy seguro que también les han hablado de eso muchísimas veces en la iglesia, en el catecismo, en las predicaciones. Y les han enseñado que las virtudes son 3 teologales: fe, esperanza y caridad. Y 4 virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. 7 cosas más que el Espíritu Santo le da. Pero además de los dones y además de las virtudes, el Espíritu le regala los frutos. Fíjese usted, y les enseñaron que son 12: bondad, caridad, castidad, gozo, fidelidad, en fin, tantas cosas que nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos proyectar a Cristo. Y fíjense, muchachos y muchachas, que hoy se van a confirmar que para eso ni siquiera ustedes están solos. Cuando se bautizaron, la iglesia les puso un padrino y una madrina. Su papá y su mamá les escogieron un padrino o una madrina. Ahora que ya ustedes son grandes, ustedes escogieron un padrino o una madrina. Padrinos, madrinas, ser padrino, ser madrina es un honor. ¿Qué vieron estos muchachos en ustedes que los escogieron? ¿Ya se preguntaron eso? No crean que es que ustedes son lo más santo que ellos encontraron en la calle. Ni tampoco los escogieron a ver qué regalito les van a dar apenas se acabe esta ceremonia. Pero yo sí creo, padrinos y madrinas, que los escogieron porque ustedes para ellos son un referente. ¿Qué clase de referente quieren ser? Padrinos, madrinas, la iglesia no les pide a ustedes que sean santos e inmaculados. La iglesia sabe que son pecadores como todos los que estamos aquí. Pero la iglesia sí les pide que ustedes asuman esa tarea con fidelidad. La primera obra de caridad que ustedes van a hacer es asumir esta paternidad espiritual con su ahijado, para enseñarle a compadecerse de los hombres, para enseñarle a actuar con acciones concretas y para enseñarle a ser imagen de Dios en medio de nosotros. En conclusión, mis queridos hermanos todos, no desaprovechemos la vida de caridad. La caridad no es un añadido en la iglesia, es una acción continua y eficaz, porque es la manera de proyectar a Cristo en nuestra vida. Pues trabajémosle a la luz de esta palabra esas 3 cosas: sentir compasión porque nos duele el otro, actuar con acciones concretas desde nuestra capacidad y proyectar la acción de Dios, es decir, ser imágenes de Cristo en medio del mundo. Alabado sea Jesucristo.